Bueno, Pablo Martínez es de la Universidad de la Marina Mercante y va a hablarnos acerca de la evaluación por competencia, una introducción y análisis previo para su implementación. ¿Es correcto? Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenos mediodías a todos. ¿Qué tal? Desde ya quiero agradecerles la invitación, la participación. Principalmente, ahora yo voy a poner una presentación de la pantalla, unos pequeños cuadros como para ir, son temas que si bien vamos a acotarlos en este tiempo, pero que evidentemente llevan un trayecto importante de trabajo y análisis en cada una de las universidades para su implementación. Como comentaba Laura, estoy a cargo de la gestión educativa a distancia, en un proceso que lleva la universidad de implementar en modalidad en carreras a distancia y con el advenimiento de las carreras de ingeniería que en poco tiempo ya tienen que trabajar e implementar y ser aprobadas por la CONEAU los programas de estudio, los planes de estudio basados en competencias, ¿no? Eso son una característica que se da en nuestro país, en Argentina. Bien, pongo a la presentación, a compartirla. Así que por un ratito ustedes van a ver, y yo no los voy a ver, pero bueno, es parte de la utilización de estas herramientas que nos permiten estar conectados. Laura, si me ayudas, se está viendo, ¿no? Se está viendo muy bien. Perfecto, bueno. Yo quisiera introducirnos en esto, que evidentemente, por ello voy a comenzar algunas cuestiones duras, pero que para plantearnos quizás al final las preguntas a realizarnos en cualquier proceso que queremos llevar adelante de implementación de evaluación por competencias. En primera medida, y aquí yo incorporo un montón de cuadros que a simple vista nos llenan la pantalla, ¿no? Que tienen que ver con aquellas competencias que seguramente cada uno de nosotros como docentes, como personas que están cerca de la implementación o en ayudar a la gestión de un proceso de cambio en los programas de estudio, requieren empezar a pensar de otra manera. Nosotros, sobre todo nuestra experiencia universitaria en Argentina, siempre ha sido generada las universidades en base a, o sobre todo a docentes basados en conocimientos sobre una temática, el desarrollo de esa temática, pero que ha llevado bastante tiempo y sigue trabajándose en el tema, en que puedan tener trayectos pedagógicos. Entonces, la implementación a etapas de evaluaciones formativas o de evaluaciones o trabajado por competencias, requiere necesariamente docentes que tengan algún trayecto pedagógico para que este proceso de evaluación por competencias no esté trazado solamente por colocar competencias que el alumno deba superar o pueda adquirir, sino también que el docente adquiera mayores competencias que van a ser trasladados a sus planes de estudio, a los programas de estudio y a las clases propiamente dicho. Entonces, evidentemente, hay muchas cosas para trabajar, ¿no? Y que no puede ser digamos, algo que se implemente y ya va a estar funcionando. Va a llevar tiempo, lleva trabajos de docentes, de equipos, ¿bien? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, un poco porque conozcamos cómo han sido las escuelas ayer y hoy, ¿no? Todo el proceso de evolución de lo que ha sido la escuela, o la escuela como hoy entendemos, a partir de la revolución industrial, cómo ha cambiado el formato de las escuelas, pero que hoy, tanto sea en la escuela presencial o en la universidad presencial, como en las formaciones ahora que se están dando a distancia, requiere ciertos cambios y que en la historia, en la escuela, no han sido tantos. Entonces, estos cambios que surgen ahora van a estar, digamos, modificando y generando ciertas crisis en las universidades, en los colegios, ¿no? Ante estos cambios, porque evidentemente han sacudido un poco a todo el proceso educativo. Cuando se estableció las competencias, se estableció bajo la Declaración de Bolonia, atendiendo a los países europeos que se encontraban con la integración del espacio europeo, que distintos profesionales iban
tenían la posibilidad de trabajar en los países que conformaban la Unión Europea. Pero ¿eso qué pasó? Y bueno, en algún momento sucedió que no era importante tantos títulos que podía adquirir la persona, el alumno, sino qué capacidades tenía, qué sabía hacer. A partir de eso se genera esta primera declaración de Bolonia para tratar de que todos los procesos educativos y la reunión de todos los ministros de educación llevara a establecer ciertas competencias que podrían decir aquel que haya estudiado en Francia, aquel que haya estudiado en Polonia, haya estudiado en Italia, bueno, había cosas en común a la hora de saber cuáles eran las competencias de esos profesionales. Ese proceso, evidentemente, ha llevado a que, bueno, que haya una competencia basado en algún aspecto cognitivo, en saber esas competencias, en saber poder interpretarlas, en saber desempeñarse en esas competencias, que tiene que ver, obviamente, con las competencias profesionales. O sea, el poseer una competencia profesional se supone que adquiere ciertos conocimientos, ciertas destrezas que las va a aplicar, o sea, a la hora de ejercer la profesión. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado adelante carreras de grado y que a la vez, depende de las actividades, depende de la profesión, nos hemos encontrado que en la práctica laboral hay ciertas cosas que nos han faltado? Bueno, evidentemente ha sido porque muchas de estas competencias que nosotros requeríamos para nuestra labor diaria o nuestra acción como profesional estuvieron allí, digamos, en una etapa de proceso posterior al estudio de grado y no tanto en el estudio de grado. Por eso es importante poder incorporarlas. Raimundo Bossio Brigido establece o mira las competencias basadas en específicas, genéricas y esenciales. Aquellas que apuntan a cuestiones más macro, ¿sí? Aquellas que son pensadas en determinados sectores o a una determinada ocupación en particular, o aquellas que tienen que ver con las habilidades, ¿sí? A poder resolver problemas, aspectos comunicacionales o aspectos, actitudes o situaciones de mejoras en las relaciones personales, en el uso de la información, de la tecnología. Fíjense que hoy, en el contexto de la pandemia, qué ventaja competitiva han podido lograr algunos docentes y algunos alumnos a la hora de tener que estudiar en este contexto de pandemia, teniendo mayor competencias en el uso de herramientas informáticas, y docentes que pudieron lograr con sus materias o con sus cátedras generar actividades y proponer actividades a través del uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque tenían una competencia mayor y sobresalieron a otros docentes que quizás estas herramientas no las utilizaban. Obviamente que cuando hablamos de competencias, hay algo previo, es poder establecer algunos aspectos de qué estamos enseñando, qué queremos enseñarles, ¿no? ¿Cuál es el proceso de pensamiento del orden superior que le queremos dar a todas nuestras a nuestros conocimientos que queremos aplicar o queremos trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Desde simplemente llevar al alumno a recordar algo hasta realmente crear. Ahí es donde nosotros empezamos a ver, a través de la taxonomía de Bloom y las distintas modificaciones que fue teniendo y revisiones, a pensar las mismas como el proceso evolutivo que el alumno va a tener en todo su trayecto educativo, desde las de recordación hasta poder crear, hasta poder llevar adelante lo que aprendió en una competencia, en una práctica real. Por supuesto que evidentemente tenemos que lograr obtener cómo logro yo evidencias, ¿no? Tenemos una herramienta como por ejemplo la pirámide de Miller que me permite determinar cuáles son las evidencias y a partir de esto cómo los logro. Bueno, cuáles son las evaluaciones o el tipo de evaluaciones que son más convencionales y que me permiten, bueno, saber cómo aplica o no sus conocimientos, qué sabe teorizar, y después aquellas pruebas de tipo práctico que me hace ver cómo el alumno logra o demostrar y hacer algo. En esos aspectos es donde nosotros tenemos que llegar. Bueno, pero tenemos que saber que el alumno primero pasa por los primeros escalones, o sea, primero teoriza, adquiere conocimientos, tiene conocimientos previos, hasta realmente llegar a una performance de mejores competencias.
En ese sentido, obviamente que los procesos de evaluación tienen que ir en la misma consonancia, es decir, yo tengo que generar tipos de evaluaciones o armados de evaluaciones o test de conocimientos según esa pirámide, ¿no es cierto? Si hay tipos de evaluaciones que van a trabajar sobre los saberes, otros es cómo puede ese saber poniéndole una práctica, cómo puede demostrar a través de una evaluación, a través de simulaciones, o cómo puede llevar a tipos de portafolios, donde el alumno ve todo el recorrido de una asignatura y lo puede plantear porque lo ha aprendido en todo su proceso. Eso que yo voy a lograr a partir de una evaluación requiere todo un trabajo previo para ese aspecto, ¿no? Entonces son las herramientas que yo tengo que pensar para evaluar. Asimismo, aparecen lo que llaman los criterios de evaluación. Sabemos que tenemos que salir de ese mecanismo natural de establecer que cada pregunta tiene un valor para lo que los valores están pasados por los criterios. ¿Sobre qué criterios voy a evaluar a un alumno? Porque si solamente me voy a quedar en preguntas conceptuales, evidentemente no estoy trabajando sobre competencias. Estoy trabajando sobre el primer escalón, es decir, sabe una teoría. A medida que yo voy creciendo en ese proceso evaluativo, evidentemente tengo que trabajar con criterios de evaluación que me van a permitir analizar los aprendizajes, poder conocer qué debo retroalimentar, cómo identifico las necesidades de ese aprendizaje, cómo logro que el estudiante aprenda a partir de ese uso de criterios de evaluación, que evidentemente para esto requieren un conocimiento previo de cómo utilizarlos, salir de ese esquema tradicional de preguntas de una o de otra manera, conceptuales, más o menos conceptuales, para pensar que el alumno lo que se lo va a evaluar son por los criterios, no por la cantidad de preguntas o por lo que vale cada pregunta. Por lo tanto, hay verbos en acción que tengo que pensar en función de identificar las competencias, ¿sí? De qué manera en cada una de esas competencias, de cada uno de esos programas de estudio, planes de estudio, qué es lo que yo necesito que logre el alumno. O sea, cuando se recibe, ¿qué debe saber? ¿Qué es lo que competencias tiene que adquirir? Por supuesto que uno puede establecerlo desde un plan de estudio. Sería lo ideal, ¿no? Pero decimos, hasta ahora hemos pasado por las competencias, los tipos de competencias, la taxonomía de Bloom, la pirámide de Mailer, las herramientas de evaluación, los criterios de evaluación y identificar esas competencias que requieren, ¿no? En un plan de estudio, en una materia específica. Por eso, cuando hablamos de competencias, podemos pensarlas desde los planes de estudio, pensados como planes basados en competencia, y también en los programas de las asignaturas. ¿Bien? Para esto, evidentemente, se va a requerir tener en cuenta, por ejemplo, algunos de los conceptos de un programa de estudios, los propósitos, objetivos y competencias. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que, digamos, en esta pequeña exposición se pueda comprender esta diferencia, ¿no? A qué va a apuntar esa competencia y cómo puedo trabajarla después en mi materia, en mi programa de estudio. Supongamos que tuviésemos una asignatura llamada masas. ¿Qué masas sé hacer o cómo no hacer? ¿Bien? Ciertas masas. Cuando yo establezco mi programa, cuál es el propósito, estoy hablando de algo que no es seguro. Tiene que ver con una escuela constructivista, pero lo que busco es que los alumnos reconozcan los tipos de masas y la manera de utilizarlas. Bien, es el propósito que a veces nosotros ponemos en nuestros pequeños programas de estudio. Cuando hablo de objetivos, yo estoy dando algo por hecho, o sea, planteo una escuela más conductista, que los alumnos al finalizar el curso reconocerán y elaborarán las masas básicas, quebradas, fragmentadas, batidas, ¿no? Tipos de masa. Y cuando estoy hablando de competencias, la competencia lo da por hecho. Si bien lo debemos verificar, pertenece a una escuela constructivista y el alumno reconoce y elabora todas las masas básicas cumpliendo los estándares establecidos. Es decir, hay un estándar que controla esa competencia, que verifica esa competencia, pero que evidentemente cambia radicalmente lo que nosotros hoy teníamos como planteado, ¿no? Los propósitos y los objetivos de un programa de estudio, que es quizás lo primero que hacemos a la hora de modificar o armar un programa de estudio. Entonces, cuando tengo que trabajar un programa de estudio basado en competencias, probablemente tenga que tener en cuenta que
mi programa de estudio no debe incorporarse competencias a mi programa de estudios, sino que mi programa de estudios tiene que ser un programa basado en las competencias. O sea, lo primero que tengo que tener en cuenta es cuáles son las competencias que va a adquirir en esta asignatura, y de ellas surgen después las actividades, unidades, metodologías, apuntes, bueno, todo lo que, libros, bueno, todo lo que surja a posterior, pero primero como centro la competencia a adquirir. ¿Qué preguntas deberíamos realizarnos entonces a la hora de querer implementar o querer desarrollar un primer análisis, un primer trabajo? Bien, ¿los equipos docentes están en condiciones de diseñar planes de estudio basados en competencias? ¿Trabajamos en las universidades en base a equipos de trabajo o tenemos directores de estudio que por ahí trabajan en soledad y solicitan a sus docentes trabajar sus asignaturas de forma individual o tienen trabajo de equipo? ¿Estamos preparados los docentes para llevar adelante, para conformar programas basados en competencias? O sea, poder pasar lo que hasta ahora mirábamos de una manera, ¿no? Con los mismos temas, con las mismas temáticas, pero estamos preparados para pasar a trabajarlo desde otro lugar, o sea, poner el centro a la competencia y no centro el tema o la unidad de estudio. Entonces, eso es otro de los mecanismos, ¿no? Cómo el docente pasa a centrarse más en la competencia que tiene que lograr el alumno, por lo tanto, se centra más en el alumno y no tanto en el contenido de la materia, sino cómo logro que el alumno lo ayudo, lo tutoreo, cómo trabajo con él para que pueda adquirir esa competencia, que sería el centro. Porque hasta ahora estamos como muy acostumbrados, o por ahí en la dinámica de nuestras clases, decir, bueno, ¿cuántas clases tengo que dar? ¿Cuántos son los temas que tengo que dar? ¿Me alcanza con 15 días para dar todos los temas, tantos meses, ¿no? ¿Y los completo? ¿O estoy pensando en que todos mis alumnos tienen que adquirir estas competencias? Es un poco que nos cambia el eje en el desarrollo. ¿Qué porcentaje de docentes universitarios tienen realizados trayectos pedagógicos? Y esto no es una crítica o no a si los tienen o no. La universidad nació así. Muchos de los docentes que nosotros conocemos no han tenido trayectos pedagógicos. No surgió así. Y cada uno de esos docentes han tenido suficientes capacidades profesionales como para poder explicarnos y enseñarnos lo que ellos hacían y cómo lo hacían con sus conocimientos y sus experiencias. El tema es que en este proceso, si no los acompañamos con un trayecto pedagógico, asesorándolos, trabajando con ellos, pueden entrar en una crisis frente a eso. O sea, ya hemos atravesado en este contexto de la pandemia la utilización de todas estas herramientas tecnológicas, ¿sí? En que si nos conectamos, que un campus, que cómo trabajar un archivo, cómo subir algo, cómo conectarnos por Meet, cómo el Internet. Estamos haciendo como expertos de esto. Bueno, el implementar una evaluación, un programa, una carrera basada en competencias, tengo que tener en cuenta que debo acompañar a aquellos docentes que todavía no han tenido o no han profundizado en trayectos pedagógicos para que puedan llevar adelante esta tarea. ¿Y de qué manera iremos trabajando con los docentes y alumnos para un nuevo modelo de aprendizaje? Entendiendo de que este modelo de aprendizaje seguramente va a llevar más a pensar el aprendizaje centrado en el alumno y no centrado en el docente. Entonces, el rol del docente, evidentemente, va a cambiar, va a modificarse, va a hacerle plantear desde qué lugar va a tener que trabajar en estos nuevos modelos de aprendizaje y formas de evaluar.